Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. ¡Wow! Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor. Bienvenidos a este podcast de sexualidad, donde hablamos de todas las dualidades que existen dentro de la sexualidad. Doctora, ¿cómo estamos, querida audiencia? Ya a punto de terminar este año, ¿eh? Cada vez yo veo la recta final del 2024 que siento que empezó ayer. Hay falta, sí. ¿Cómo van a terminar sus planes sexuales, sus ¿Cómo van a manifestaciones terminar? sexuales? ¿Cómo quieren terminar? ¿Cómo mejor? quieren? Yo quiero terminar muy bien. Esa pregunta. ¿Y tú cómo quieres terminar? ¿Cómo terminaste el año? Es básica esa pregunta, querida audiencia. Y bueno, hablando de terminaciones, ¿cómo quieren terminar? Es muy importante Exacto. este tema que vamos a tocar hoy porque tiene que ver con el placer y la culpa sexual. Muy. ¿Qué hace que nos dé placer sexual y que lo podamos disfrutar? ¿Y qué hace que entremos como en estos círculos viciosos en donde lo único que siento es culpa y shame sexual? Exacto. Aquí vamos a tocar la parte, pues, hermosa de la sexualidad, que es el placer, que es nuestra parte natural, nuestra parte instintiva, está dentro de nosotros, pero también, como justamente las dualidades, hay una parte muy oscura, muy densa, en la cual que si uno no logra tener un control mental propio, Exacto. te puede comer. Totalmente. Y puede arruinar tu sexualidad, puede arruinar relaciones, puede tu salud. O sea, hay una serie de consecuencias a ambas, ¿sabes? O sea, si uno no controla su placer y si no controla la culpa. Totalmente. Y por eso es bien importante empezar a definir lo que es el placer sexual, ¿no? Porque igual hay muchísima gente que no sabe realmente si está sintiendo placer en un encuentro. Y no me refiero nada más a un placer físico, ¿no? Sí, a un orgasmo. A un orgasmo no, nada más, sino que haya toda esta parte de que quiero estar con esta persona, pero me gusta cómo me hace sentir. O sea, entonces, ¿cómo podemos definir lo que es el placer sexual? Y una de las cosas que hay que empezar por hacer es entender que el placer sexual nos da muchísima salud mental. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos tacto, necesitamos ser tocados, necesitamos ser abrazados. O sea, en estudios que creo que ya lo toqué aquí en algún podcast, los bebecitos que nacen, que están en incubadoras, que no son tocados, se mueren. ¿Sabes? O sea, es bien importante. Pero como se mueren. Se mueren. O sea, se mueren. si no hay contacto físico. Si no hay humano. contacto físico, Wow. o sea, necesitamos este contacto físico de vez en cuando o de siempre. Y todas las hormonas que segrega el sexo y un encuentro sexual van muchísimo de la mano con la salud mental y con la salud física. O sea, tanto que se genera que de verdad. Entonces necesitamos empezar a entender que esto no es a veces nada más por un placer goloso, donde a veces sí nos podemos perder ahí. O sea, que la gente lo vea como, ay, es que me puse caliente nada más. No. O sea, de verdad. Tiene una razón de ser. Lo quiero disfrutar porque tiene una razón de Claro. ser a nivel corporal, físico, emocional y mental. Y también entender que el placer es muy subjetivo, ¿no? Para cada quien. Definir lo que significa el placer para cada quien, porque muchas veces también se define el placer en cuántos orgasmos tienes, en si tus orgasmos son prolongados o no, en de si las sensaciones todas te gustaron. Y pues habrá gente que nada más disfrute venirse, o sea, orgasmos pequeños, sí. o orgasmos vaginales, orgasmos de clítoris, orgasmos anales, o sea, llámale como tú quieras. O orgasmos de fetiche, placer de fetiches, o sea, de cosas muy específicas que tal vez sea nada más tocarte, olerte, verte. Exactamente, o sea, que se pueda desdoblar la parte sensorial. No solamente tiene que ver con esta parte. Hay gente que de verdad disfruta solamente ver. Y que enfrente de ellos esté sucediendo esta escena o esta situación. Y para ellos no hay necesidad tal vez de tocar, lamer, morder, ver. O hay personas que solamente oler. Sí. Oye, a mí me puede volver loco el oler una axila, ¿no? Y entonces estas personas, ¡pum!, pues es su boost. Claro. Y para ellos, genuinamente, es su placer máximo, ¿no? Y hay personas que tal vez te dicen, pues yo si no me vengo, no tengo placer. Necesito el orgasmo. Sí, por eso es bien importante empezarnos a conocer y conocer también en qué día voy, porque también varía de día a día. Por ejemplo, en las mujeres varía mucho los días, ¿no? Y hay días que tal vez no puedes tener un orgasmo por el clítoris porque estás muy inflamada.
O si estás en tus días antes de tu menstruación, pues probablemente disfrutes mucho la penetración vaginal. O probablemente no puedas venirte en algunos días y solo disfrutes el tocamiento con tu pareja o las caricias con tu pareja. Entonces, hay muchísima aquí desinformación, ¿no? Porque significa que placer sexual tiene que llevar o conllevar toda la gama de la sexualidad. Y es que acabas de tocar un punto medular. Estos dos temas se rigen a base de la educación. O sea, tanto la culpa como el placer, si no hay información, no tengo yo un parámetro para poder yo definir o yo poder entenderme. O sea, si yo no tuve una educación sexual, para mí el placer puede ser completamente disparado de lo que podría ser la parte salud o la parte fisiológica, ¿no? Porque si yo aprendí a partir de la pornografía, pues entonces, ¿cuál es mi parámetro? Exactamente, ¿no? Porque entonces el placer, si lo relaciona, sí, exacto. Si es pornografía es y deja eso. Me te saca. Me te saca y yo con el hecho de nada más simplemente ese momento instantáneo de la masturbación o la eyaculación. Y ahí se acaba. Y es como, güey, tienes toda una gama, un menú completo. Sí, que ¿no? hay exactamente, ¿no? Y que tiene que ver también con el placer a tu pareja. ¿No? Con el placer mío y el placer con mi pareja. Y es que ahí es donde te sales de tu egoísmo, de entender que un acto sexual, más allá de yo me vengo a complacer, es yo vengo a hacer esta interacción en la cual existen estas dos personas, dos cuerpos, dos energías, en la cual es un ir y venir. Intercambio. Claro. Es un intercambio, es un ir y venir. Claro. Por eso hay tanto tema allá afuera con las personas que pues, sí son egoístas sexualmente. Sí. Que nada más literal es como te usan y vámonos para lo siguiente, ¿no? Y es uno de los temas, qué importante esto que dices, porque es uno de los temas principales dentro de las parejas, ¿no? El dar y el recibir. Si yo nada más estoy en una relación amorosa, erótica contigo, pero en donde solo yo recibo placer o yo me encargo de mi placer y tú te encargas del tuyo, y pues ahí tiene que haber como este intercambio. Y ahorita ya estamos justo rodeando la parte de la culpa, justo, porque cuando se desbalanza, cuando la balanza se carga más de un lado, es donde empieza a generar la culpa, ¿no? Porque usualmente es donde hay un cortocircuito entre las ambas personas. Que dices, pues, ¿por qué no? A ver, yo me acuerdo que tenía una amiga que siempre me decía, y siempre metía unos putazos con su güey, porque no podía ella conciliar el que a ella le caga dar blows. Le caga. No le gusta. Por toda la parte que aprendimos. Social, sí, claro. O porque fisiológicamente tal vez le da asco el falo, no sé, o sea, ella misma sabrá, ¿sabes? Pero el hecho de que no tenía el entendimiento con la pareja para podérselo externar, le entraba la culpa con ella misma de decir, puta, ¿por qué estoy haciendo esto si no me gusta? Si se está pasando por encima de mis necesidades, de mis preferencias. O cómo es que no me gusta. Exacto. O que yo estoy tratando de evitar dentro de mi cabeza que me tiene bloqueada esta parte, que debería ser un poquito fisiológica natural. No todo el mundo le tiene que gustar, pero ¿por qué hay este cortocircuito? O sea, ¿por qué genera tanta molestia, no? Porque es ahí donde uno debe poner el foco y decir, ok, qué te triguea para ponerte así de que, ¿sabes? Y es ahí donde sí tenemos que entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene. Y los límites también. Los límites de cada uno. La fisiología de cada uno, porque, por ejemplo, le explicaba a una chica hace un par de semanas que probablemente ella no puede venirse en todas las posiciones por su morfología también. O sea, hay morfologías que no nos permiten tener o llegar a orgasmos. Y ella ya estaba sintiéndose mal, defectuosa, shame, ¿cómo no te puedes venir arriba? Solo me puedo venir cuando yo estoy abajo. Entonces, cuando hay mucho shame, que sí hay mucho shame, y sobre todo en esta sociedad, hay que preguntarnos la culpa de dónde viene, ¿no? Y como tú dices, es un tema de educación. ¿Qué nos educaron? ¿Qué nos dijeron? Te voy a decir algo que por lo menos podemos relacionar con el podcast. La culpa yo la he visto, ¿te acuerdas ahorita el episodio de la bisexualidad? Ha sido los episodios que más me han comentado, pero en privado. En privado.
O sea, de verdad me desmenuzaron una cantidad de casos, ejemplos, situaciones, que me quedo y digo, ¿pero por qué no lo comparten? O sea, entiendo que tal vez o no me conocen o sí me conocen, pero y tal vez quieren hacerlo de una manera uno a uno directa, que también está bien, no la veo mal. Pero sí se me hace muy curioso que siga este shame, ¿sabes? O sea, que te dé la culpa y que, oye, a ver, hay un caso, me dijo, y que yo ya sabía que aparte se me había olvidado que era lesbiana, la que conocía, se casó, y ella está actualmente casada con un hombre, pero sigue teniendo a veces in and outs de su vida bisexual. Y no lo comparte. Pero es como, güey, si ya es público, o sea, sigue habiendo esta carga enorme. ¿Por qué crees? No, pues porque seguimos en la época de la Inquisición, seguimos cazando brujas. Y exactamente. Uno de los principales factores para que haya culpa y shame sexual es que esto nos hace sentir como únicos, como diferentes y como que no cumplimos con la norma. Uh-huh. Y acuérdate que eso nos saca y nos hace sentirnos left out de toda la comunidad, de todo el grupo social. Entonces es como, tú haces esto que es diferente, por ejemplo, los kinkies o los fetiches, ¿no? Si a mí me gusta el sexo con latigazos, puta, esta vieja está loca, ¿no? Lo cual no estoy. No, ya di la verdad, Cari. Sí lo estamos. Estamos como, fuera de... No, alguien comentó en un reel, me acuerdo que puso de que algunos de los dos saben ser bisexuales porque lo hablan con tanta facilidad, con tanta cercanía, y después lo borró. Y yo o sea, el que uno tenga la libertad de poderlo hablar, asumen desde también. Ahí, claro. Desde ahí viene el prejuicio. Es como, no, claro, ellos no tienen tema de hablarlo, pues porque son. Claro, por supuesto. Y es como, qué cabrón está que hasta tu prejuicio simplemente de comunicar, o sea, de que no tengamos tema de poderlo hablar y platicar y reírnos, ya te dé a ti un indicador. De que algo eres, algo estás haciendo diferente y no entras dentro de este cuadrito que llamamos sexualidad. Y esta persona yo creo que se sintió mal y lo borró. Pero aparte, él tiene shame sobre su propio comentario, cuando no, pues, a nuestro lado ni siquiera hay shame. Claro. Es como, güey, si lo somos o no, pues no, estamos felices, no nos ven las sonrisas. Pero fíjate, claro, tienes toda la razón. O cuando la gente empieza a hablar en público, ¿no? Yo, por ejemplo, pues que soy tan desinhibida porque pues a esto me dedico. De pronto si voy con un grupo de amigas a comer y empiezo a hablar de algo sexual, se empiezan a reír así como, o empiezan a verme así como, cállate, ay, tu cosa. Y yo, güey, pues es que, a ver. El mesero te va a escuchar. El mesero, sí, claro, es el típico, ¿no? O sea, y que escuche, qué bueno. Está aquí al lado una señora adulta, sí, una señora grande, de edad. No hay niños, ok, lo entiendo, ¿no? Ok, sí, me pasé, me mamé, perdón. Y tú con el bebé aquí. No, pero, o sea, es algo que da como mucho morbo, mucha culpa, mucho shame de por qué estás hablando de eso, cómo estás, y tiene que ver con entrar dentro de la norma, y acuérdense que aquí hablamos todo menos entrar dentro de la norma. Entonces, ¿cuándo sí hablamos de shame sexual, no? Por ejemplo, cuando hay... No es cuando sí, es cuando da a gente este shame sexual. Por ejemplo, cuando hay una bisexualidad. Por ejemplo, es la típica, se quedó embarazada, es una puta, se mete con todos, es un player. Sí. Pues yo creo que podríamos decir que el paraguas que soporta el shame y la culpa, yo lo pondría de dos maneras. La moral, religión y cultura. Totalmente. Son los tres pilares. Son los tres pilares. Sí. O sea, mucha gente tiene la culpa por la religión porque su religión le indica que está mal, ¿no? Y no nos metamos a religiones musulmanas ni de que son muy extremistas. Sí. Vámonos a religiones un poquito más neutrales. Pues se les dice, oye, tienes que casarte virgen, tienes que tener una sola pareja, no puedes... Cuidado. No puedes ser infiel. O sea, hay una serie de reglamentos escritos literal. Espérate, y esos ya son los leves. ¿Qué tan los que de verdad? O sea, no nos vayamos al lado extremista, porque el lado extremista sí es... Cuídate, infecciones y enfermedades, que está bien, que porque sí hay que tener una conciencia, y a eso es a lo que vamos a llegar aquí, ¿no? Siempre en la conciencia. Totalmente. Pero es un alboroto alrededor de cómo ya vas a tener relación, seguro te vas a quedar embarazada, seguro te va a dar una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual. Pero quiero decir algo importante aquí, que creo que es...
valor señalar. Para poder conocer tu sexualidad, debe de existir, como en todo en la vida, la prueba y el error. Si uno no pasa por la prueba y el error, no aprende y no se conoce. Y para llegar a ese punto, debes de también pasar por la culpa. Claro. Son avenidas que no se pueden evitar. Es una dualidad, es que fíjate, son por eso estamos avenidas de una que dualidad. No se pueden evitar. No. Si tú quieres tener una sexualidad sana, te tienes que agarrar los huevos y entender que vas a tener que pasar también por cosas que no van a ser muy placenteras, que te van a dar culpa, que te van a dar inseguridad, que te van a poner en una situación incómoda. Pero es ahí donde tú ya empezando a partir de ahí, haces un menú y decides esto sí, esto no. Pero ya lo conoces, ya lo experimentaste, ya lo viviste, ya lo respiraste en ese cuerpo y en esa piel que tú mismo vas moldeando. Uh-huh. Y entonces sería muy incorrecto de nosotros decirte, ten puro placer, pero sin shame. Pues no, porque seguramente sí, dentro de la búsqueda del placer vas a pasar por el camino también de la culpa. Es que qué importante punto tocas, porque el sexo nunca nada más es sexo. No. El sexo conlleva una serie de condiciones y una serie de repercusiones, no mal ni bien, repercusiones. Entonces, claro, siempre se conlleva una acción que, ok, yo decidí esto, yo soy responsable de esto, pero esto me va a llevar a tener gran placer, pero también tal vez me va a llevar a preocuparme de puta, ¿con quién me metí ayer, no? O, claro. Sí me cuidé, sí me puse el condón, no se rompió el condón, me estoy tomando mis anticonceptivos. O sea, siempre hay esta dualidad, siempre hay este ir y venir, lo tenemos que entender. Esos ejemplos que acabas de decir son acciones a reacción. Uh-huh. Yo hice A y entonces voy a tener un B, ¿no? Uh-huh. O hice A más B y voy a tener un C. Uh-huh. Eso es cosas muy claras. No me cuidé, me expuse de esta manera, Pero las interpretaciones que hace uno sobre eso es donde uno entra la mayor parte de la culpa. Claro, y entonces ya no lo vuelvo a hacer. Pero porque soy una puta. Claro, porque soy un puto. Claro. Porque y entonces la interpretación que tú das a esa experiencia es lo que te hace daño. Uh-huh. Es donde entra la culpa. Sí. Es la parte en la cual no importa los factores, porque los factores al final del día es A más B más C, ¿no? Y entonces ya los tienes. Si no pasó nada, pues ya sabes que esos factores te van a llevar a eso. O se pudieron controlar o se pudieron evitar. Exacto. La interpretación, el juicio, el prejuicio que le metes a esas situaciones son las que te dan la culpa. Y esa es la psicología detrás de la culpa uh-huh. y del placer, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo vas a vivir tú? Y claro, y que si a largo plazo tú continúas con esas interpretaciones, tu realidad se va a voltear a esa. Uh-huh. O sea, te vas a volver en eso que tanto estás evitando o en uh-huh. eso que estás tanto uh-huh. repudiando, tú lo automatizas y entonces generalmente tú te conviertes en esa persona promiscua, te conviertes en esa persona vacía, te conviertes porque tú te estás dando esa misma interpretación cuando debería ser algo libre de ti. O sea, es que este es uno de los puntos bien importantes que tocas, ¿no? La sexualidad no es nada más sexualidad y permea en todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces, al pasar esto, tú ya te conviertes justo en ese agente en el que entonces todas tus relaciones las vas a interpretar. Depende con ese lente. Exactamente. Con el lente que tú mismo pusiste. Entonces, ¿qué va primero? Si yo vivo una relación así, o si tengo el sexo así, o si el sexo permea en esto, o esto, que yo ya soy, permea en mi sexo. Más bien en mi sexualidad. Entonces, es un juego ahí continuo y que es justo lo que hay que checar y tomar conciencia. Sí, porque, a ver, si tú mantienes esa percepción de culpa... Va a estar en todo. Es más, en tu pareja lo va a estar. Uh-huh. Y entonces tú le das ese lente, esa perspectiva para que todas las acciones también la vea desde ese punto de vista. Y entonces no das oportunidad de crecimiento, no das oportunidad de explorar, no das oportunidad de muchas cosas. Simplemente te delimitas a algo muy en específico que escuchaste, que era el deber ser de alguien más. Esa es la parte más cabrona, porque alguien más te lo dijo que era el deber ser. No lo experimentaste tú. Te dijeron, el deber ser para una persona honorable, correcta, es honesto. Tú. Y entonces... Tú te lo compraste. No lo experimentaste, lo seguiste así. Te dijo alguien más. Claro. Y ahora, ¿por qué hay tanta misinformation aquí? Porque fíjate, esto viene a ser exponencial. Si yo
vivo esta culpa y este shame sexual y el placer lo dejo aquí y la culpa la dejo acá, pero estoy en esto y en este juego y me vuelo la cabeza a veces por cómo lo interpreto yo. Entonces, evidentemente, yo no puedo pasar una educación a mis hijos. Entonces, por eso después me dicen, pero ¿por qué mis hijos piensan así? ¿Por qué ellos ven la sexualidad así? Si tú no manejas una sexualidad acorde y congruente contigo, tus hijos nunca se van a acercar a hablarte de eso. No va a haber comunicación por ahí. Y a ver, ¿sí? muchas veces la manera en la que comunicamos la culpa es de manera subconsciente. Ah, no, claro, esto se mama desde la casa. Exacto. Entonces, por ejemplo, me llega alguien y me dice, pero es que yo nunca le he dicho que está prohibido, que no está permitido, pero no me cuenta. Claro que no te cuenta porque tú no puedes contactar contigo. Claro. Porque para ti eso... ellos o ellas ya lo mamaron desde tu casa, entonces ya saben que estos son temas que tal vez no son congruentes para ti, no los sabes manejar bien, no los hablas bien, pero es que nunca hemos platicado de eso, pues nunca vas a platicar de eso. Porque es más, que nada más simplemente te escuchen. Claro. ¿No? El cómo te expresas de una mujer. O el cómo te sientes. Ajá, cómo te expresas de una mujer de, no, es que es una puta. Y entonces ya inconscientemente tu hijo o la persona con la que estás interactuando ya empieza a hacer esa construcción mental de, si juntas A más B, entonces es una puta. Sí. Oye, no, es que ese güey es muy amanerado. Y entonces le metes esa connotación negativa y entonces el hijo escucha A más B, amanerado, homosexual, connotativo, negativo, pum. Y entonces se va haciendo esta construcción en la cual... pues fue la culpa ni siquiera tuya. Fue la construcción de los papás de tus papás, de tus papás, de tus papás. Que eso es lo que venimos también a trabajar en este podcast. Sí, venimos a informar de la sexualidad, pero también es hacernos responsables de nuestra conciencia, ¿no? Hacer un criterio responsable y consciente. Y también para las generaciones que vienen. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de un chico que vino a verme de 18 años, y se sienta tal cual y me dice, yo hablo muy amaneradamente. Y en mi casa hay un pedo alrededor de esto y estoy descubriendo mi bisexualidad. Me dice, y me están mandando a terapia aquí contigo para que me reviertas esto. Es ilegal. O sea, imagínate, oigan, es ilegal. ¿No? Ya esas terapias de sea, conversión ya están, están penadas. O sea, no hay ahí una apertura de decir, bueno, es mi hijo. Sí, ¿qué es lo que quiere? Como es. Y ya más allá de eso, es un shame sexual. En la casa se mamó un shame sexual. Todas estas premisas que se dijeron, porque se dijeron así a la ligera de, mira, este güey, este es gay, este no sé qué, este es una puta. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado y estar como bien conscientes de qué aprendimos y de verdad cuestionárnoslos. Sí, y aparte tu juicio puede ser muy equivocado. No, claro. O sea, yo lo he visto en trabajo, en cómo a veces con cierta persona del trabajo te dicen, para, no sé, publicidad. Te dicen, es que lo veo un poquito amanerado. Y yo todavía como que yo en mi radar digo, es que a mí no me dio. O sea, como que en mi radar, pues yo lo vi muy heterosexual. Pero mi radar no tiene que ser el general de todos. Claro. Al final del día, tal vez para mí esos movimientos tal vez un poquito más suaves, para el otro da connotación homosexual. Y se lo dije a uno de mi equipo y al otro día me manda un screenshot de esta persona atascándose con su novia en una foto en Instagram. Y fue cuando dije, güey, es que sí, ¿ves? Es que simplemente es la percepción de uno que ya lo trata de generalizar. ¿Cómo y decir, lo transformas? Cómo esta persona, simplemente por tener trazos, o sea, un poquito más de libertad corpórea. No nos vayamos a más cosas que tal vez podrían ser catalogadas como afeminado. Simplemente un poquito más de desenvolvimiento, o sea, se desenvuelve un poquito más suave. Pero entonces, eso ya en tu cabeza... Y entonces en la industria ya eso connota... sí, claro. Por eso es bien importante desmenuzar, ¿no? Y les voy a dar 3 tips de qué dependen la culpa o de qué depende el placer sexual. Dependen de la decisión que tomes, porque tú puedes elegir, ¿sí? Hay muchos casos, obviamente sabemos que no se elige tener sexo, pero hay muchos casos que sí se elige tener sexo. Depende también de la elección de pareja, con quién escojas tener un encuentro sexual, que es bien importante si al otro día te vas a quedar. O sea, te refieres, nada más para regresar a la pasada, de identidad sexual. La decisión de tener... el acto. El acto, la decisión de lo hago, no lo hago, lo tomo, no lo tomo. De llevar a cabo. Tú tienes la decisión de decidir cómo
¿Cómo? ¿Con cuándo y con quién? Exacto, cómo, cuándo y con quién. La elección de objeto, con quién, ¿sí? Y la responsabilidad, que todo esto que hagas no es algo que te pasó, es algo que tú decidiste, que tú, exactamente, y eres responsable. Entonces, sí, puedes tener este placer, sé responsable y cuídate, por ejemplo. Exacto. ¿no? Es que cuando eres responsable te acompañas en el proceso. Por supuesto, y no estás solo. Y entonces entiendes que sea cual sea el resultado, estuviste consciente. Por eso hemos dicho siempre abiertamente aquí, no es de que demos un prejuicio o aconsejemos haz esto, simplemente lo que vas a hacer, hazlo responsablemente contigo, conscientemente, porque sea cual sea el resultado que te lleve esa experiencia sexual o eso que estabas buscando, vas a terminar en un puerto seguro, contigo. Porque no te va... ¿Cuál sea la decisión? Porque proteges cualquiera de los factores que te puedan robar la paz o que te puedan... Exacto, lo hiciste mermar, consciente. Te puedan Exacto. y decir, pues ya tengo este resultado, pero estuve consciente. Sí, o sé que me metí con un mal tipo, o sé que me metí con una mujer que me estafó, pero sabía que yo el sadomasoquismo era para mí. Sí, exacto. Lo sabías. Me metí a un cuarto oscuro, me dieron con tubo, pero bueno, yo ya sabía que no iba a poder caminar al día siguiente, pero yo lo sabía. Exacto, ¿Sabes? entonces sí, acuérdense que esto conlleva mucha responsabilidad, cuidado, safe sex, sí, pero está también el disfrute, o sea, a cada placer conlleva no una culpa, una consecuencia. Exacto. No tiene por qué ser culpígeno el placer, sino que tiene que llevar una responsabilidad. Pues sí, es entender que es acción y reacción. Exactamente, nada más. Estás estimulando tu cuerpo, va a haber una respuesta. Puede ser una respuesta fisiológica, aunque que son mecánicas, también, claro. O sea, pues si hay estímulos allá abajo, claro, mecánicamente va a haber esta estimulación y esta respuesta. O acá, que es la parte donde opera todo. O sea, tenemos que ya un poquito normalizar y entender que la sexualidad no solamente sucede porque sí. O sea, mi cuerpo, soy sexual así porque así. No, es toda una parte que se opera a través de los pensamientos, de la psique humana. Si no tienes un orden dentro de allá arriba, pues era lo que decíamos en la de magia sexual, pues habrá personas que puedan hacer todo el ejercicio, conocer todos los músculos de su cuerpo y estar en conexión perfecta con una estructura y un cuerpo fisiológicamente completo. Pero no hay acá. Pero si no están conectados los enchufes, claro, con la emoción, y con la mente y con los pensamientos, de nada sirve. Por eso aquí no hablamos de técnicas, ni hablamos ni de sí ni de nos. Aquí hablamos de poner la piedra a pensar y el hámster a patinar. Y yo creo que hay un tema que sí me gustaría que después lo tocáramos, que no lo tocamos tan a fondo aquí, que es justamente qué pasa con este nicho que es diferente, estas minorías, ¿sabes? Pues son muy afectadas. Toda la parte LGBT. Son las más sufridas. El shame que existe, ¿sabes? Por la culpa. O sea, ¿cómo está tan arraigado al ADN? No, claro. Y tú sabías que la mayor, o sea, hay muchísima depresión dentro de este tipo de comunidades. Claro. Por todo este rechazo. Es fuertísimo. Mándenos, por favor. Porque imagínate qué duro ha de ser la lucha mental contra tu instinto placer que contra tu culpa. Sí, claro. O sea, ahí contrapones una batalla campal. Sí, campal. Diariamente yo quiero esto, pero está mal esto. Sí. Me dijeron que estaba mal. Y entonces, ¿cuántos chavitos, cuántas chavas crecen su adolescencia, su adultez joven, con esa lucha interna? Ese diálogo machacándose diario. Imagínate cuánta energía se pierde ahí. Sí, son una comunidad muy afectada. Y aparte, la periferia, como también... Acuérdate que cuando uno lucha contra sus propios pensamientos, los externa con el mundo allá afuera. O sea, esa persona que está demasiado frustrada con su sexualidad, la ve reflejada en los demás. Y entonces, ese shame lo ves en el otro. Y entonces, el otra persona podría ser que no tenga nada de shame, pero se lo haces tú saber para que... Dicen un dicho muy cierto que la miseria se disfruta acompañada. Claro, es todo lo que hablamos del grupo, ¿no? Y entonces si yo la estoy pasando de la chingada, me voy a encargar de que tú también. Bueno, ve hasta dónde llega esta parte de la educación, cómo es exponencial, ¿no? Para no pasar por eso, para sí pasar por eso, para entenderlo, hasta dónde permea toda esta parte de nuestra sexualidad. Y por eso hay muchísima gente con mucha frustración sexual allá afuera. Vénganse al consultorio, por favor. Mándenos, por favor, todos sus comentarios, todas sus dudas, escríbanos, por doctora, favor. siento que ya no vas a tener horario en el horario de 24 horas. Pero aquí ya tienen toda la información.
Me despido de ustedes. Yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor Ro. Yo les mando un beso en el chiquitriquis y sin culpa. Ahí tronado. Qué delicia, besito. Bye. Sexualidad. Una producción original de Troop.